Y si te dijera que la historia más romántica de la Biblia, esa que te enseñaron desde niño sobre un hombre y una mujer solos en un jardín perfecto, tiene un misterio que ha confundido a teólogos durante siglos. Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer, solos en el Edén. Suena hermoso, ¿verdad? Excepto que hay un problema enorme que nadie puede explicar satisfactoriamente. Génesis, capítulo 4. Versículo 17 dice que Caín, el hijo de Adán y Eva, después de matar a su hermano Abel y ser desterrado, se fue a la tierra de Nod, al oriente de Edén. Allí conoció a su mujer y juntos construyeron una ciudad entera llamada Enoc. Espera, rebobina. Si Adán y Eva fueron los únicos seres humanos creados y solo tuvieron 2 hijos varones, Caín y Abel, y Caín mató a Abel, entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Y para quién construyó una ciudad entera si supuestamente no había nadie más en el planeta? La respuesta que estás a punto de descubrir está escondida en un versículo que el 99% de los cristianos nunca ha leído con atención y cambiará completamente tu entendimiento del Génesis. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Retrocedamos al principio de todo, no al principio del tiempo, sino al principio de la humanidad. Génesis, capítulo 2, nos transporta a un jardín que desafía la imaginación humana, el Edén. 4 ríos cristalinos nacían de su centro: el Pisón, el Gijón, el Hidekel y el Éufrates, árboles cargados de frutos que nunca habíamos visto ni volveremos a ver hasta el cielo nuevo. Y en medio de esa perfección, Dios forma al primer hombre del polvo de la tierra, Adán. Su nombre en hebreo significa literalmente de la tierra roja, porque fue moldeado del barro rojizo del suelo. Dios sopla en su nariz aliento de vida, y Adán abre los ojos por primera vez. Imagínate despertar en el paraíso sin ningún recuerdo previo, sin trauma, sin dolor, sin pecado. Solo tú y tu Creador caminando juntos en la brisa de la tarde. Pero Dios mira a Adán y dice algo que resuena hasta hoy. No es bueno que el hombre esté solo. Y de la costilla de Adán, mientras duerme profundamente, Dios forma a Eva, la primera mujer, hueso de sus huesos, carne de su carne, el primer matrimonio de la historia, el primer amor humano, y según lo que nos enseñaron, los únicos 2 seres humanos en todo el planeta Tierra. Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento, porque el texto de Génesis continúa y las cosas se complican rápidamente. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín, el primogénito que se convierte en labrador de la tierra, y Abel, el menor que se convierte en pastor de ovejas. Ya conoces la historia trágica. Caín se llena de celos porque Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la suya. En un arranque de furia asesina, Caín mata a su hermano menor en el campo. El primer homicidio de la historia humana. La primera sangre derramada por violencia. Y Dios confronta a Caín con esa pregunta escalofriante: ¿dónde está Abel tu hermano? A lo que Caín responde con la mentira más famosa de todos los tiempos: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios lo maldice, lo destierra. Y aquí es donde el misterio explota en nuestra cara. Génesis capítulo 4, versículo 14. Lee esto con atención, porque aquí está la primera pista gigante. Caín responde a Dios: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Espera, cualquiera que me hallare. Si solo existían Adán, Eva y Caín en todo el planeta, ¿de quién tenía miedo Caín? ¿De su papá anciano? ¿De su mamá?
Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. El texto claramente implica que Caín temía encontrarse con otras personas que podrían vengarse del asesinato de Abel. Y Dios mismo valida este miedo cuando responde en el versículo 15. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y le puso una marca para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios no dice, para que no te mate tu padre. Dice cualquiera, plural implícito. Personas desconocidas, gente que existía fuera del núcleo familiar inmediato. Te das cuenta de lo que esto significa, pero la evidencia se vuelve aún más imposible de ignorar. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La tierra de Nod, un lugar con nombre propio, una región geográfica identificable. Y luego el versículo 17 que rompe todos los esquemas. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. Enoc, una ciudad, no una casa, no una choza, no una cueva, una ciudad. ¿Para quién construyes una ciudad si eres literalmente la única familia en el planeta? Las ciudades requieren habitantes, requieren comercio, requieren defensa contra enemigos, requieren organización social. Caín no construyó una ciudad para él, su esposa y su hijo solamente. Eso sería absurdo. Construyó una ciudad porque había otras personas que necesitaban un lugar donde vivir juntos. La pregunta del millón que ha atormentado a escépticos y creyentes por igual es simplemente esta. ¿De dónde salieron todas esas personas si Adán y Eva fueron los únicos humanos creados? Los críticos de la Biblia han usado este supuesto error durante siglos para atacar la credibilidad del Génesis. Dicen que es una contradicción obvia, que el autor se equivocó, que la historia no tiene sentido lógico. Algunos incluso han inventado teorías extrañas sobre preadanitas o razas humanas paralelas creadas antes de Adán. Otros sugieren que Dios creó más humanos en secreto que la Biblia no menciona. Pero todas estas teorías ignoran algo fundamental. La respuesta está dentro del mismo libro de Génesis. No necesitas inventar nada. No necesitas teorías conspirativas. Solo necesitas leer un versículo que casi nadie cita cuando cuenta la historia de Adán y Eva. Y cuando lo descubras, todo va a encajar perfectamente como un rompecabezas divino que estaba completo desde el principio. Aquí es donde todo cobra sentido de manera que te va a dejar sin aliento. Génesis capítulo 5, versículo 4. Este es el versículo que cambia todo. Después de describir el nacimiento de Set, el tercer hijo de Adán, que nació después de la muerte de Abel, el texto dice literalmente, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Escuchaste eso? Hijos e hijas, plural, múltiples hijos, múltiples hijas. Durante 800 años después del nacimiento de Set, y el versículo 5 remata, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. 930 años, casi un milenio completo de vida fértil. 800 años teniendo más hijos e hijas después de Set. Imagínate las matemáticas por un momento.
Si Adán y Eva tuvieron aunque sea un hijo cada 10 años, durante esos 800 años, esos serían 80 hijos directos. Pero la realidad es que probablemente tuvieron muchos más, en una era sin anticoncepción, sin enfermedades, sin las maldiciones físicas que vinieron después, con cuerpos perfectamente diseñados para la reproducción. Adán y Eva pudieron haber tenido fácilmente entre 50 y 150 hijos durante sus vidas extraordinariamente largas. Y aquí viene el cálculo que va a explotar tu mente. Génesis 5, versículo 3, dice que Adán tenía 130 años cuando nació Set. Eso significa que Caín y Abel nacieron antes de esos 130 años. Probablemente Caín nació cuando Adán tenía entre 1 y 10 años de edad, y Abel poco después. Lo que significa que cuando Caín mató a Abel y fue desterrado, Adán y Eva ya llevaban más de 100 años teniendo hijos. 100 años. Si tuvieron un hijo cada 2 o 3 años durante ese siglo, ya existían entre 30 y 50 hermanos y hermanas de Caín cuando él cometió el asesinato. Y esos hermanos y hermanas también estaban teniendo hijos entre ellos. La población humana ya no era de 4 personas, era de cientos. Posiblemente miles si contamos nietos y bisnietos. La esposa de Caín no apareció mágicamente de la nada. Era su hermana, o su sobrina, o su prima. Era parte de la familia extendida de Adán y Eva, que ya se había multiplicado durante más de un siglo antes del destierro de Caín. Sé lo que estás pensando. Hermanos casándose con hermanas. ¿No es eso incesto? ¿No es eso genéticamente peligroso? Y aquí está la validación científica que te va a dar escalofríos. El problema genético del incesto hoy se llama depresión endogámica. Ocurre cuando 2 personas con genes muy similares tienen hijos, y los defectos genéticos recesivos que ambos portan se duplican en la descendencia. Pero aquí está la clave. Adán y Eva fueron creados con genomas perfectos, 0 mutaciones. 0 defectos, 0 enfermedades hereditarias. Su ADN era puro, completo, exactamente como Dios lo diseñó. Cuando sus hijos se casaron entre sí, no había defectos que duplicar, no había mutaciones que amplificar. La descendencia era tan saludable como los padres originales. Fue solo después de miles de años de acumulación de mutaciones genéticas que el matrimonio entre parientes cercanos se volvió peligroso. Por eso Dios no prohibió el matrimonio entre hermanos hasta la época de Moisés, aproximadamente 2500 años después de Adán, cuando dictó las leyes de Levítico, capítulo 18. Para entonces, la humanidad había acumulado suficientes mutaciones genéticas como para hacer peligrosa la endogamia. Pero en los primeros siglos era no solo permitido, sino absolutamente necesario para poblar la tierra. El Talmud judío, en el Tratado Sanedrín, discute extensamente este tema. Los rabinos antiguos calcularon que Adán y Eva tuvieron 33 hijos varones y 23 hijas mujeres, como mínimo, basándose en las genealogías y los años de vida mencionados. Otros estudiosos judíos como Rashi y Maimónides argumentaron números aún mayores. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el primer siglo después de Cristo, afirmó en sus Antigüedades de los Judíos que la tradición oral sostenía que Adán tuvo 33 hijos y 23 hijas. El libro apócrifo de los Jubileos, escrito aproximadamente en el año 150 a.C., nombra específicamente a varias hijas de Adán, a Juan, quien se casó con Caín, y a Sura, quien se casó con Set. Aunque este libro no es canónico, refleja la comprensión judía antigua de que Adán y Eva tuvieron muchas hijas que se casaron con sus hermanos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que el supuesto error de Génesis no es un error en absoluto. Es un recordatorio de que debemos leer la Biblia completa, no solo los pedazos que nos enseñaron en la escuela dominical.
El autor de Génesis no se contradijo, simplemente asumió que el lector llegaría al capítulo 5 y entendería de dónde vinieron las otras personas. El problema no es el texto, el problema es que dejamos de leer demasiado pronto. Nos quedamos en el capítulo 4 preguntándonos de dónde salió la esposa de Caín, cuando la respuesta está literalmente en el siguiente capítulo. Es como leer la mitad de una novela de misterio y quejarte de que no sabes quién es el asesino. Sigue leyendo. La respuesta siempre está ahí. Pero aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Por qué Dios estructuró Génesis de esta manera? ¿Por qué no simplemente escribir Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas desde el capítulo 4? Y la respuesta revela algo profundo sobre cómo Dios comunica verdad. Génesis no es un libro de biología ni un registro civil de nacimientos. Es un libro de teología. Su propósito no es darnos una lista completa de todos los hijos de Adán. Su propósito es mostrarnos el origen del pecado, la caída de la humanidad y la promesa de redención. Por eso se enfoca en Caín y Abel, el primer asesinato, el primer juicio, la primera misericordia divina con la marca protectora. Por eso salta a Set, porque de su línea vendría Noé y eventualmente Abraham, David y Jesús. Los otros hijos e hijas no son ignorados porque no existieron. Son mencionados brevemente porque no son centrales para la narrativa redentora que Dios está contando. Al final, la historia de Adán y Eva no es solo sobre dos personas solas en un jardín, es sobre el comienzo de toda la humanidad. Cada ser humano que ha existido, los aproximadamente 110.000 millones de personas que han caminado sobre este planeta según estimaciones demográficas. Todos descendemos de esa primera pareja. Todos llevamos su imagen, todos heredamos su caída y todos tenemos acceso a la misma promesa de redención que Dios les dio cuando los vistió con pieles de animales, el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre inocente para cubrir la vergüenza del pecado. Génesis 3, versículo 15, contiene la primera profecía mesiánica de la Biblia. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa simiente es Jesús, y Él vino a través de la línea de Set, hijo de Adán y Eva, para redimirnos a todos nosotros, los incontables descendientes de esa primera familia que pobló el mundo entero. Todos hemos sido ese escéptico preguntándonos de dónde salió la esposa de Caín. Todos hemos tenido dudas que parecían no tener respuesta. Todos hemos escuchado a alguien burlarse de la Biblia diciendo que tiene errores obvios que cualquier niño puede detectar. Pero el mismo Dios que inspiró cada palabra de las Escrituras sabía exactamente lo que estaba haciendo. No dejó cabos sueltos. No cometió errores de continuidad. Simplemente escribió un libro que requiere lectura cuidadosa, humildad intelectual y fe para ver la imagen completa. Y cuando te tomas el tiempo de estudiar, de investigar, de leer el capítulo siguiente antes de declarar que encontraste un error, descubres que la palabra de Dios es perfecta, completa, sin contradicción. Porque al final, no importa si Adán tuvo 30 hijos o 130, lo que importa es que todos somos familia. Cada rostro que ves en la calle, cada extraño en el autobús, cada persona de cada nación y lengua y tribu, todos compartimos el mismo Padre original. Todos llevamos la imagen de Dios grabada en nuestro ser desde Génesis 1, versículo 27. Y todos necesitamos al mismo Salvador que vino a restaurar lo que se perdió en el Edén. La próxima vez que alguien te pregunte burlonamente de dónde salió la esposa de Caín, sonríe, porque ahora conoces la respuesta. Y más importante aún, conoces al Dios que nunca deja preguntas sin respuesta para quienes buscan con corazón sincero. Si esta revelación te impactó tanto como a mí, cuando la descubrí por primera vez, necesito que hagas algo ahora mismo. Comenta abajo, somos familia,
Y cuéntame si alguna vez te habían preguntado sobre la esposa de Caín y no supiste qué responder. Comparte este video con ese amigo escéptico que cree que la Biblia tiene errores, porque esta verdad podría ser exactamente lo que necesita escuchar para abrir su corazón. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque cada semana destapamos secretos como este que van a revolucionar tu entendimiento de las Escrituras. Recuerda, la Biblia no tiene errores, solo tiene profundidades que aún no hemos explorado. Nos vemos en el próximo misterio. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.